tenemos un mano a mano que teníamos muchísimas ganas de hacer. Él es periodista de Diario AR, es autor de muchos artículos, especialmente el del último domingo, Alberto Sigman y la vacuna argentina. Diego Genud, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Aquí Esteban Chiacho, gracias por hacerte el tiempo. ¿Cómo estás? Esteban, ¿cómo andás? Gracias por llamarme. Un placer inmenso. Si alguno se está sumando ahora y conoce poco la temática, Diego, vos sos uno de los periodistas que más ha investigado en torno a esas vacunas que iban a producirse aquí, envasarse en México y regresar. Hoy las vacunas están en Estados Unidos retenidas y empieza a dar explicaciones quién es la parte logística argentina, que es el empresario vinculado al gobierno, Hugo Sigman. Ayer Hugo Sigman se despegó de la responsabilidad, dijo que él aportó logística. En ese aspecto, ¿qué te dejó la respuesta de Sigman? ¿Qué balance haces después del hilo que publicó en Twitter el empresario? No, primero me parece como que se vio obligado, ¿no? A Total. aparecer y a dar la cara, porque es un empresario importante, un sector estratégico, obviamente ligado a los laboratorios, pero también con una pata en el mundo de la cultura, podríamos decir, porque es el dueño de la editorial Capital Intelectual, una productora de cine, trajo al dueño de Netflix el año pasado, van a filmar El Eternauta, es decir, es una persona que, aunque no se le conozca tanto la cara o no se le conozca tanto el nombre, está presente en diversas actividades y generalmente prefiere el perfil bajo, ¿no? Prefiere cubrirse, y así fue creciendo, creo yo, en los últimos años mucho, dentro de un sector, los laboratorios, que creo que apostaron fuerte por la candidatura de Alberto Fernández y tienen una llegada cercana al gobierno ya antes de la pandemia. Entonces, que un personaje como este haya salido a explicar, creo que en el fondo delata una debilidad, ¿no? Hasta ahora se habían escrito contados artículos, creo yo, por esto mismo, por este entramado de relaciones que tiene Sigman. La respuesta, por supuesto, tiene una parte de verdad, es decir, él fabrica acá en la localidad de Garín, en la planta de MagScience, tienen ahí un lugar donde se fabrica el principio activo, es decir, no fabrican, no terminan el proceso de la vacuna de punta a punta, sino que fabrican el principio activo viaja hacia México y ahí hay que fraccionarlo, envasarlo, y a partir de ahí tiene que volver, ¿no? En una operatoria que es rara, es cuestionable incluso, ¿no? Porque uno dice, las vacunas hacen falta acá, Argentina contrató 22,4 millones de dosis, de las cuales hasta ahora no llegó ni una, y es por lo menos sospechoso que se fabriquen en Garín y tengan que viajar y de vuelta a 15.000 kilómetros sin fecha de retorno, ¿no? Entonces, parte de lo que dice Sigman es cierto, ahora en el sentido de que él cumplió hasta ahora con los plazos, es decir, que cumplió con la fabricación del principio activo, pero es mucho más cuestionable y mucho más discutible tanto su rol. Él dice que no tuvo nada que ver en este acuerdo de AstraZeneca con el gobierno, eso es muy cuestionable porque es un empresario muy cercano al gobierno, y el otro tema es si él puede o no puede hacer algo para dejar de exportar ese principio activo y que se envase acá en la Argentina. Claro, totalmente. Datos para quien se está sumando ahora, que mismo vos reflejabas en tu artículo que recomendamos fuertemente en Diario AR, Alberto Sigman y la vacuna argentina. El gobierno esperaba más de 22 millones de vacunas, 22,4 millones de vacunas que este acuerdo iba a otorgar al gobierno argentino. Las mismas fueron pagadas en un 60% ya por el gobierno nacional, que tiene, como bien mencionabas vos, una muy buena relación con Hugo Sigman, una relación logística y no sé si personal, pero claramente de interés, una relación política con Hugo Sigman, quien encabeza el laboratorio que aquí en Argentina fabrica ese activo de la vacuna, que iba rumbo a México a envasarse por ese acuerdo que se había hecho en agosto, que se había hecho público, que se había aplaudido tanto desde el gobierno y de forma entendible porque era algo muy bueno, pero la vacuna de México fue a Estados Unidos, nunca regresó y nos empezamos a preguntar, ¿por qué no se envasa acá? En ese aspecto, te pregunto, de la relación Alberto Sigman, ¿crees que
que Alberto, no quiero decir protege a Sigman porque es un poquito naif quizá, pero hay un temor a de que si Alberto públicamente menciona esta falta, Sigman se las tome, hay un conflicto de intereses. ¿Cómo describirías, por lo que sabés, cómo está la relación entre el presidente y uno de los principales empresarios del país? Y yo creo que evidentemente en las últimas horas debe haber habido alguna comunicación entre ellos, ¿no? Al más alto nivel. No creo que haya sido simplemente una decisión de Sigman de salir a explicar o a dar su versión de los hechos. En el gobierno ya hace tiempo que se viene hablando, ¿no? Sobre el silencio de Sigman, ¿no? Y Alberto, ante esas consultas, yo lo publiqué también, decía, bueno, hablé con Sigman y no se puede envasar la vacuna en Argentina, no se puede resolver de otra manera esto, pero había impaciencia en los propios funcionarios del gobierno que consultaban al presidente sobre este tema. O sea, hay una relación evidentemente estrecha que no se limita a la vacuna de AstraZeneca. Sigman, como yo te decía, obviamente tiene una pata en el mundo cultural, pero también es dueño de un laboratorio que se llama Elea Phoenix, es socio de Sinopharm, otra de las vacunas que llegan a la Argentina, la vacuna china. O sea, tiene presencia en el proyecto de las granjas porcinas. Digo, donde vos levantás una baldosa, te vas a encontrar con que Sigman tiene participación. Entonces, me imagino que hubo algún llamado o hubo algún intercambio del presidente con Sigman pidiéndole algún tipo de explicación. Yo creo que la relación es muy buena entre ellos, incluso esto se decía, y a mí me lo comentaron también, que Martín Guzmán estuvo la semana pasada en España, y Sigman organizó un almuerzo con empresarios donde estuvo el ministro de Economía. Es decir, es muy cercana la relación, no solo como en su momento como uno de los respaldos de Alberto candidato, sino que creo que hoy también sigue siendo muy cercana. En su momento el principal embajador de Sigman dentro del gobierno era Ginés González García, ¿no? Después se fue Ginés González García y quedaron otros embajadores o embajadoras que siguen o que trabajaron con Sigman o que le responden o que tienen una muy buena relación. Uno puede pensar en el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, el presidente de la Comisión de Salud de Diputados, Pablo Yedelin, que fue ministro de Salud de Mansur. Se puede pensar en Héctor Daer. Digo, es muy amplio el arco de relaciones, no se limita nada más a Alberto, pero sí, evidentemente hay una fuerte afinidad, ¿no? Desde hace tiempo entre ellos. Diego, sabemos que son días locos, yo ya comienzo a concluir, pero la verdad que lo que nos decís la información es una conclusión de una saga que venimos haciendo en la radio. Hablamos con Walter Gubar, con Jorge Yapkowski, hablamos con mucha gente de diferentes lados, las versiones son las mismas. En este punto tenemos un empresario, filántropo, bueno, Sigman también es psiquiatra, digamos, una persona, un filántropo en todos los sentidos y un empresario con pulpos en un montón de negocios y propuestas, tanto del Estado como del ámbito privado. Vemos los casos en otros países, no es mala palabra que haya un empresario codo a codo con el Estado buscando destrabar vacunas, está pasando en diferentes naciones. Al mismo tiempo, no descubrimos nada al decir que Alberto Fernández busca destrabar, descongelar ciertas trabas económicas argentinas con un buen trato con los empresarios, lo dijo él públicamente, ¿no? Trazar buenas migas con pares internacionales mediante empresarios de alto trote internacional. Lo que pasa acá, no, lo que nos incumbe, y vos lo dejás muy claro en los textos, es cuando falla el acuerdo y cuando perdemos vacunas, cuando no nos llegan las vacunas que estarían salvando vidas. Ahí es cuando se corrompe la situación. En ese aspecto, ¿sos optimista o pesimista en torno a que este acuerdo, ya fuera de tiempo, pero efectivamente, se cumpla algún día, por lo menos del primer semestre? Pienso que en algún momento se puede cumplir, evidentemente. Acá hay una cuestión de incumplimiento de contrato, creo yo, claro, ¿no? Porque se hablaba cuando se anunció en agosto del año pasado que iban a llegar en el primer semestre. En esos días, Esteban Corley, que es el director del laboratorio de Sigman, de Mad Science, él planteó que iba a ser de enero o febrero, el director del laboratorio, que iban a llegar esas vacunas. Pues Alberto, cuando pasó del ASPO al DISPO, en noviembre dijo que iban a llegar en marzo, y así podés seguir encontrando promesas hasta la semana pasada, que hubo una reunión con los con los directivos locales de AstraZeneca en Casa Rosada, de Cafiero y Bisotti, y no le pudieron asegurar cuándo llegaban esas vacunas. Yo creo que si Sigman sale a hablar es porque las vacunas no van a llegar en el corto plazo, quizá me equivoco, pero no se entiende muy bien
todo el alegato de Sigman ayer no se entiende si las vacunas están ya por llegar, ¿no? Entonces creo que van a demorar más de lo que se esperaba. Quizá me equivoco, ojalá me equivoque y estén en el corto plazo. Y el otro punto para discutir, también para pensar en algún momento, yo lo comento en la última nota que escribí, porque en la segunda de las 3 notas que escribí en el diario AR, es que también había un proyecto para una vacuna argentina, digamos, enteramente nacional, ¿no? Hay varios proyectos, pero sobre todo uno, que es de la UNSAN y el CONICET, Sí. que, bueno, quedó bastante olvidado. Juliana Casataro, que es una bióloga que trabaja en la UNSAN y el CONICET, ganó un concurso entre 900 proyectos, y ese era el proyecto, uno de los proyectos para una vacuna nacional. Sí. Obviamente demanda una inversión, etcétera, y no es fácil para un país como Argentina, endeudado, etcétera. Ahora, ¿por qué lo ligo? Y lo ligué en la nota del domingo. Porque la información que uno recaba hablando con funcionarios de gobierno, hablando con algunos especialistas, es que se apostó todo a la vacuna de AstraZeneca, a la vacuna de Sigman, y no se apoyó como se debería haber apoyado esta otra investigación para una vacuna argentina efectivamente, que obviamente, insisto, podía llevar tiempo, pero si uno mira cuándo empezaron estas investigaciones, fue a mediados del año pasado, bueno, ya casi pasó un año, y en ese año tenés un grupo de investigadores y investigadoras que son 8 personas nada más, sin el respaldo del Estado, ¿no? Hasta la semana pasada que la recibieron a esta bióloga en Casa Rosada, Bisotti, Todesca, Nicolini, y dijeron, bueno, esto es lo que tenemos que haber hecho desde el primer día, dijo Todesca en esa reunión. Wow. Entonces, digo, no es solo que fracasó AstraZeneca, no es solo que fracasó Sigman, sino que uno se pregunta si no se bloquearon otras posibilidades para cubrir los intereses de Sigman, o por jugar plenamente con Sigman, si eso tuvo responsabilidad en esos giles o no. Digo, esta cuestión del amiguismo, yo digo, es bastante más que los vacunados de privilegio, ¿no? Creo que el amiguismo es a una escala mayor que 10 o 20 personas o 50 personas vacunadas de favor, sino que creo que hay una especie de capitalismo de amigos muchas veces, y es nocivo, ¿no?, para los intereses nacionales ese capitalismo amigo, cuando se juega tan a fondo en línea con esos intereses y no se puede despegar como para desplegar una estrategia propia desde el Estado, me parece. Y Diego, pregunta obligada, ¿no? Es la última, te robamos el último minuto, pero es pregunta obligada porque justamente una de las cosas que decía Sigman es, se defendió de cualquier lobby aduciendo que Argentina tenía otras vacunas más allá de la AstraZeneca 100% proveniente de su gestión. Hubo AstraZeneca que vinieron por COVAX, bueno, está la Sinopharm y está la Sputnik. Hoy el gobierno, hoy se publicó, hoy ya es una noticia, que la Sputnik en junio, si todo sale bien, cruzamos los dedos, ojalá que así sea, empieza a fabricarse de forma local. ¿Tiene algo que ver? Imaginamos que te responden a las urgencias de la pandemia, ¿no? Pero ¿crees que hay un cambio de al caballo al cual le apuesta el gobierno al momento de la producción de la vacuna? ¿Crees que hoy Alberto se vuelca más a Sputnik y empieza a desechar a Sigman? ¿Cómo crees que queda esto a partir de la posibilidad de una fabricación local de la Sputnik? Sí, yo creo que Alberto ya a partir de noviembre, y ese fue por ahí uno de los cortocircuitos, creo, los primeros cortocircuitos con Ginés, ya empezó a darse cuenta de que iba a demorar más la promesa de AstraZeneca y Sigman. Y ahí es cuando salió a buscar Sputnik en una apuesta que salió bien, ¿no? Sí, que efectivamente la vacuna era una vacuna, más allá de todos los cuestionamientos que recibieron, una vacuna de buena calidad. Y en noviembre, por lo que me dicen a mí, funcionarios del gobierno, Alberto empezó a decir, me quedé sin la vacuna en noviembre del año pasado, y ahí empieza a buscar en otra dirección, encuentra lo de la Sputnik, y ahora aparece Marcelo Figueira, que es otro empresario también, en su momento dueño del diario Crítica, justamente, Sí. empresario farmacéutico, el dueño de Richmond, que también cercano al gobierno, que se propone fabricar en la Argentina. O sea, es un proceso que lleva ya un par de meses, donde Figueiras viajó varias veces a Rusia. Cuando Figueiras dio a conocer este acuerdo para fabricar la vacuna en Argentina, que esto fue hace 2 meses aproximadamente, se dijo que iba a tardar un año en fabricarse en Argentina, que era un proceso que iba a demorar tiempo,
volaron las acciones de Figueira, porque eso cada vez que hay un anuncio de esto, obviamente alguien gana plata, Totalmente, ¿no? sí. Así como ganó en su momento Sigma y ganó AstraZeneca, Figueira ya subieron 30% las acciones en febrero y ahora volvieron a subir las acciones porque se dice que van a llegar antes. Ojalá que lleguen antes. Hay que ver para creer, como me dijo la semana pasada un funcionario que está pegado a Fernández todo el día. O sea que son anuncios, uno espera que se cumplan porque si no se cumplen desmoralizan, ¿no?, a gran parte de la población que está esperando Sí. que haya un acuerdo, que se puedan salvar vidas, que finalmente el gobierno logre su objetivo y que se pueda ir reduciendo el impacto de la pandemia. Pero evidentemente son anuncios que en su momento el gobierno nacional se cansó de prometer cosas que después no pudo cumplir, y desde el sector privado también a veces se hacen promesas que no se pueden cumplir. Esperemos que esta vez se cumpla, ¿no?, y que efectivamente esté acelerando este proceso para fabricar la vacuna en Argentina, de Sputnik. Ojalá así sea, Diego, ojalá así sea por el bien de todos, de la comunidad y de toda la gente que queremos y de nosotros mismos, porque nada más necesitamos que esa bendita vacuna, y mejor aún si puede ser producida aquí en suelo local, y también el rol de los comunicadores tratando de ir más allá de la noticia, la superficialidad, y lamentablemente con la vida como se negocia, con la salud como se negocia, las corporaciones como a veces no quieren perder nada y terminan arruinándonos el panorama un poco más. Diego, la verdad que te leemos muy seguido en Diario AR, teníamos mucha ganas de charlar, sabemos que estás súper, como todo, estamos súper movilizados, pero te hiciste el tiempo para charlar, para conversar, para ser muy claro sobre lo que sucede y lo que investigaste. Gracias en serio, y quedamos a disposición cuando quieras. Gracias de verdad por compartir este momento. No, gracias a ustedes, son amigos, la gente de Cítrica, así que te agradezco el llamado, Esteban, y estamos Gracias. en contacto cuando quieran. Lo mismo digo, Diego, un abrazo gigante. Un abrazo. Abrazo bien grande, Diego Genud, periodista de Diario AR, entre otros medios, contándonos de qué pasó con las AstraZenecas prometidas en agosto, dónde quedaron, qué hacen en Estados Unidos, quién es Hugo Sigman, porque cualquiera puede decir, pero yo no sé quién es Hugo Sigman. Bueno, quién es Hugo Sigman, algo que también decía Jorge Yapkowski, que no se trata de un dicho en contra del empresariado porque sí, empresario malo, no, hablamos de que todo Estado está laburando. La gran mayoría de los estados está laburando junto con corporaciones privadas para abastecerse de vacunas. No vamos a ser naif en eso. La cagada es cuando los contratos no se cumplen. Ahí tenemos un problema. La macana es cuando se anuncia algo en un plazo de tiempo y lejos está de cumplirse. Ahí tenemos un problema. El problema está cuando gente muy poderosa gana mucha plata con una promesa, en base a una promesa, la plata la tiene y la promesa no se cumple. Sigman puede decir, no, yo perdí plata, está bien, pero era parte de un contrato, hay algo que no termina de completarse en esto, y es que el proceso está interrumpido. Unas vacunas que iban de Argentina a México y volvían a Argentina para distribuirse en Latinoamérica, especialmente en Argentina, no llegaron, fueron a México y ahora están en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Un tema logístico, ¿por qué no se aclaró? Y la respuesta de ¿por qué no se envasa aquí? Sigman dijo, ahí es un obstáculo logístico. Perfecto, ¿por qué recién ahora? ¿Por qué se explica recién ahora esto? Estamos en abril y esto surgió en abril 2021 y esto surgió en agosto 2020. Entonces tiene que haber explicaciones claras. Explicaciones claras por parte de quienes sacan una tajada. Amén de todo, no se trata de Sigman no padece la pandemia, acá nadie está exento, este virus espantoso no discrimina y ha acechado a propios y extraños. Entonces no se trata de usted no padece la pandemia, pero claramente usted tiene un mejor pasar que el 90% de los argentinos en pandemia, y seguramente usted tiene más respuesta que la que tenemos nosotros sobre qué pasó con las AstraZeneca. Hemos charlado sobre esto con Jorge Yapkowski, dirigente sindical de la rama sanitaria. Hemos charlado de esto con Walter Gubar, un analista internacional de la hostia, que nos tiene un panorama muy claro, en sintonía con lo que mencionaba Diego. Hemos charlado con Chipi Castillo, quiero decir, dirigente del Frente de Izquierda Unidad. Hemos tenido el aspecto sanitario, el aspecto analítico, el aspecto político y el aspecto periodístico, el aspecto comunicacional de esto. No es que no vamos a hablar más de esto porque esto continúa, pero sí creemos que hemos cumplido nuestra humildísima misión, que era saber un poquitito más de lo que estaba pasando con las vacunas AstraZeneca prometidas en agosto.